Que el Señor les bendiga, hermanos. Un placer nuevamente poder estar aquí con ustedes para juntos poder estudiar la palabra del Señor. Bueno, hermanos, ya estamos ya casi finalizando el año 2020 y bueno, pues ya con la ayuda y la gracia, la misericordia del Señor estaremos ya en unos días iniciando el año 2021. Alabamos a Dios por todos sus cuidados, obviamente, y cuando vemos hacia atrás, eh, a lo largo del año 2020 hemos visto como la mano de Dios y su misericordia ha sido con nosotros. Así es de que vamos a estudiar en esta ocasión la palabra, y el tema para esta ocasión es nuestro compromiso con Cristo. Yo pienso que es un tema súper importante, un tema pertinente, ya casi, como decía, al final del año, para nosotros poder evaluar y poder pues darnos cuenta si realmente hemos estado nosotros del todo comprometidos con el Señor, o si realmente necesitamos hacer ajustes sobre ese tema para pues el año 2021 sea un año de mayor compromiso con el Señor, y si nuestra vida está siendo comprometida realmente como Dios quiere, continuemos de la misma forma. Pero como digo, es un tema pertinente, estamos al final del año y será un buen momento para que nosotros, de acuerdo a la palabra, podamos evaluar realmente nuestro compromiso con el Señor. Así de que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y a poner en las manos suyas este momento que vamos a estar haciendo su palabra, para que sea Él, a través de su Espíritu Santo, quien nos, como dice su palabra, que nos guíe hacia toda verdad. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, gracias porque nos ha guardado, gracias por esta semana, Señor, que ya iniciamos de labores. Gracias, Padre bendito, porque el transcurso del año 2020 tú has estado con nosotros, nos has guardado, nos has protegido, Señor. Tu palabra nos ha enseñado, tu Espíritu nos ha guiado a toda verdad, Señor, y te rogamos de que en estos momentos que estamos a punto de estudiar una vez más tu palabra, Padre bendito, que tú abras nuestra mente y corazón para que esa palabra pueda penetrar, pueda entrar y pueda ser la obra para la cual tú la envías. Así también, Padre, te pido de que todo lo que se haga, se diga y se piense en este momento sea para honra y gloria tuya y para beneficio de todos nosotros. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como decía, el tema para esta ocasión es el tema mi compromiso con el Señor. Y la idea central es comprometidos en obediencia y confianza en Cristo. Esa sería la idea central. Comprometidos en obediencia y en confianza en Cristo. Son dos elementos que van de la mano realmente en la vida cristiana. El elemento compromiso, obediencia, y el aspecto confianza en Cristo. No confianza en mis fuerzas, no confianza en nadie más, sino confianza en Cristo. Son los elementos que vamos a ver en esta ocasión. Vamos a estar aquí conectados por unos 30 minutos y eso es lo que vamos a discutir en esta mañana. Cuando hablamos de contratos, ya sea un contrato, una compra o venta de propiedad, o la compra de un auto, cualquier contrato, siempre la gente tiene sorpresas en el futuro porque no vieron la pequeña escritura pequeña en el contrato. Y es donde están las mayores cláusulas, o los compromisos más grandes, o cosas en las cuales las personas después se llevan la gran sorpresa. Yo no leí la escritura pequeñita, que era lo más importante. Realmente hay muchas compañías que juegan con eso. Y pues uno lee el contrato, lo que se lee, lo que se ve plenamente es lo que uno lee, y viene uno y firma, y ya que el contrato está firmado, ya no hay vuelta atrás. Y después obviamente que hay sorpresas, hay desconcierto, porque hay cuestiones bien importantes que estaban comprendidas en esa letrita pequeña que no vimos. Pues déjeme decirle, hermanos, de que con el Señor no hay letras pequeñas. El Señor es claro cuando nos dice de que el que quiera venir en pos de Él tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y seguirle. Punto. Ahí no hay letras pequeñas, ahí no hay sorpresas. El Señor es claro con nosotros. El Señor es claro en lo que Él quiere de nosotros. El Señor es claro en la forma que Él quiere que nosotros le sigamos. Sencillamente es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Eso es lo que dice en su palabra, y es lo que hemos escuchado durante años. Como digo siempre, no sé cuánto tiempo tú tienes, hermano, de haberte convertido al Señor. No sé cuánto tiempo tienes de estar en los caminos suyos. No sé cuánto tiempo hace que el Señor te llamó a sus caminos. Pero
esta frase tenemos, este versículo bíblico tenemos años de escucharlo. Pero hasta que nosotros no le prestemos atención, hasta que nosotros no le demos la verdadera atención a este versículo, nuestras vidas seguirán siendo las mismas vidas. El Señor dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso habla de compromiso, eso habla de seriedad, eso habla de determinación. Y como decía, el contrato con el Señor, si es que existe, el compromiso con el Señor, no hay letras pequeñas. Es claro y eso es lo que Dios espera de nosotros. La cita bíblica que tenemos para esta ocasión se encuentra en el libro de Marcos, el capítulo 10, versículos del 13 al 22. Ahí encontramos dos aspectos bien importantes que encierran lo que recién acabamos de hablar. Por un lado, se nos narra la historia cuando Jesús bendice a los niños. Y Jesús es una comparación que nos llama y nos dice que nosotros tenemos que ser como los niños. ¿Qué pasa con el niño? El niño cuando está pequeño, obviamente que cuando crecen ya las cosas cambian, pero cuando el niño está pequeño, y esa es la comparación que Jesús hace, que nosotros tenemos que ser como niños cuando tiene que ver con la confianza que tenemos que tener en Él. Un niño cuando está pequeño, piensa que tú tienes un camarote en tu casa. Y tu niño pequeño, tu niña pequeña está arriba, y tú le dices, ven, tírate, lánzate, y yo te voy a cachar. Yo te voy a coger. Viene el niño o la niña, sin pensarlo dos veces, se lanza confiado de que su papá la va a atrapar en el aire. Que no va a caer y se va a golpear en el piso. Esa es la confianza de los niños cuando están chiquitos. Como decía, no es la misma cuando ya está un poco más grande. Dice, papá, pero me vas a poder coger en el aire. Papá, pero me vas a poder atrapar en el aire. Y ya cuando está un poquito más grande, ya el niño sigue teniendo confianza en su papá, pero ya cuestiona un poquito. Entonces Dios quiere que seamos como ese niño pequeño, que tiene la plena confianza de que su papá lo va a atrapar en el aire. Vamos a leer la porción para que vayamos ya entrando en lo que es el estudio y que no sea puramente hablar, sino que sea la palabra que nos diga lo que tenemos que ver en esta ocasión. El libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 13 al 22, dice así. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Viéndolo Jesús se indignó, oiga bien, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndoles las manos sobre ellos, los bendecía. Esta es una de las escenas más tiernas de Jesús, que fue cuando llegaban y le presentaban a los niños. Dice, y tomándolos en los brazos, poniéndoles las manos sobre ellos, los bendecía. Súper interesante. Pero lo importante es lo que Jesús le dice a sus discípulos. Porque los discípulos querían impedir de que estas personas trajesen los niños y se los presentaran a Jesús. Cuando Jesús vio eso, dice la palabra acá, se indignó y les dijo, dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Aquí estoy haciendo alusión a esa pureza de los niños, a esa sencillez de los niños, a esa facilidad. Yo imagino a los niños cuando llegaron a Jesús, no llegaron cuestionándolo como hacían los fariseos y los escribas. ¿Eres realmente tú? ¿Cómo tú haces las cosas que haces? ¿Con qué autoridad las haces? ¿Cómo tú te atreves? ¿O por qué tú dices que eres el Hijo de Dios? Los niños no llegaron con esas preguntas. Simplemente llegaron, se los presentaban a Jesús y se acercaron a Jesús con esa ternura, con esa sencillez que produce la niñez.
Y Jesús lo recibió. Cuando los apóstoles quisieron impedírselo, Jesús les da la exhortación, la reprensión. Dice la palabra que se indignó. Se indignó. Dios quiere que nosotros tengamos corazones sencillos, corazones realmente que vamos a ver las cosas tal y como Dios las mira. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Al salir, dice, para seguir, porque después tenemos la historia del joven rico, una historia opuesta, en un sentido, a la historia de los niños. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincándose la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo un Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó, imagínense, y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Y ven, sígame tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Dos escenarios totalmente diferentes. Por un lado, los niños con un corazón sencillo, abierto, querían estar con el Señor. Y por otro lado, este joven que viene y le dice, maestro bueno, dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Sabes los mandamientos? Y el joven le responde, sí, desde mi juventud he guardado todo lo que tú me acabas de decir, yo lo guardo desde mi juventud. Dice que Jesús lo vio y lo amó y le dijo, bueno, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Una historia muy interesante. Jesús, cuando le dice esto, Jesús quería saber qué es lo que había realmente adentro del corazón de este joven. Le dice, ok, una cosa te falta. Si ya guardaste los mandamientos, una cosa te falta. Jesús quería saber hasta dónde realmente esta persona, este joven, estaba dispuesto a seguirlo. Y cuando Jesús le pone las cartas sobre la mesa, él dice, se entristeció y se fue. ¿Por qué? Tenía muchas propiedades, tenía muchas posesiones. ¿Cuántas veces nosotros echamos por la borda bendiciones que quizás Dios nos quiere dar? Solo porque estamos apegados a cosas terrenales, que son pasajeras, que son perecederas, y no ponemos la mira en las cosas de Dios. Este año 2020 ha sido un año de mucho reto. Ha sido un año en el cual, si nos podemos reflexionar, ha sido un año en el cual tendríamos que haber crecido mucho más en la confianza en nuestro Dios, en la dependencia de nuestro Dios, en nuestro compromiso con el Señor. En muchas áreas, aparte de las que acabo de mencionar, tendríamos que haber crecido más conocimiento en la palabra, más dependencia de Dios. Todo esto de la pandemia no ha tomado por sorpresa a Dios. Todo esto de la pandemia ha sido algo que estaba ya en el plan de Dios. La pregunta es que hemos aprendido la lección que Dios quería que aprendiésemos? ¿O después que regresemos a la iglesia, a reunirnos nuevamente como congregación, vamos a seguir lo mismo o peor? La pregunta es que realmente el objetivo o el plan de Dios se cumplió en mi vida o no. Y es ahí donde tenemos que hacer nosotros, pues obviamente la reflexión y la evaluación de todo eso.
Por eso yo decía que el año que está a punto de terminar es un año, es un momento en que podemos nosotros tomarlo y reflexionar cómo ha estado mi compromiso con el Señor. Es nuestro corazón como el corazón de los niños que fueron presentados delante de Jesús y que Jesús vino, los agarró en sus brazos y los bendijo. Y hace la comparación y dice, todo aquel que no recibe el reino de Dios como estos niños no entrará a él. O es que nuestro corazón ha estado y está como el corazón del joven rico. Y que sí conocía mucha Biblia. Sí conocía de los mandamientos y los había guardado, dice, desde su niñez. Desde su juventud. Pero su corazón continuaba estando necesitado de Dios. Y su corazón a ese momento, aún teniendo tanto conocimiento, no estaba dispuesto a pagar el precio de seguir al maestro. La pregunta de Jesús y la afirmación de Jesús, lo que él le dice al joven rico, fue bien pertinente y fue bien claro, fue directo. Ahí no había letrita pequeña, como decía hace un principio, que es lo que sucede con los contratos normales que a veces firmamos. Jesús fue bien claro y directo con él. Bueno, ok, perfecto. Tú conoces los mandamientos, tú los guardas, tú los has guardado. Pero una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres, sígueme y toma tu cruz. Toma tu cruz y sígueme. Igual como han hecho estos, sus discípulos. El joven se entristeció y dice que mejor se fue. La pregunta es, ¿cómo está nuestro compromiso con el Señor? Nos corresponde tomar la cruz. Nos corresponde a nosotros seguir a Jesús ante todas las cosas. Hoy en día hay tanta oposición al Evangelio. Hay tantas ideologías que no tienen nada que ver con las Escrituras. O si quizá tienen algo que ver, pero de una forma equivocada. Hay tantas doctrinas que si nosotros no estamos arraigados de la palabra para poder detectar cualquier error, fácilmente vamos a ser arrastrados. Pero principalmente lo que va a producir en nosotros ese compromiso con el Señor es el conocer más a nuestro Dios a través de las Escrituras. Mateo 16, 24, por favor. Mateo 16, 24. El tema de la porción dice el costo del discipulado. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el requisito del Señor. Ahora, una pregunta. ¿Qué compromiso asumimos cuando nos comprometemos a algo? ¿Qué compromiso asumimos cuando nos comprometemos a algo? El primer compromiso es, y es un compromiso legal, es respetar el contrato que se ha firmado. Honrar ese contrato. Ese es el compromiso primordial en la firma de un contrato, es honrar el contrato que acabo de firmar en todo lo que concierne al contrato, sus cláusulas y todo el contrato. Mi compromiso esencial es honorar ese contrato. Y segundo, pues es obviamente hacer de acuerdo a lo que el contrato dice. ¿Cuáles son mis obligaciones en ese contrato? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Cuáles son mis derechos en ese sentido de contrato? Es un contrato. Ahora, cuando hablamos de compromiso con el Señor, ¿cuál es la responsabilidad esencial que estamos adquiriendo cuando nos decidimos o nos comprometemos a tomar en serio ese compromiso con el Señor? Que nos comprometemos, ese compromiso, la base es la obediencia. El compromiso que asumimos es obediencia a Dios. Es seguirle a pesar de. Esa es la esencia del compromiso con el Señor. Es obediencia y obedecerle a pesar de. Y obviamente basado en la confianza que tenemos en Cristo.
En el lado de la historia de los niños, vemos la confianza de ellos hacia Cristo. En el caso del joven rico, vemos que él no quiso adquirir el compromiso de seguir al Señor. Entonces, el compromiso que asumimos inmediatamente cuando decidimos seguir al Señor, comprometernos con el Señor, es en base a la obediencia, en base a la confianza en Cristo. Eso es. ¿Qué observamos en los niños que muestra ¿Qué observamos en los niños que muestra su obediencia? Lo que decía hace un momento. La obediencia de los niños es la confianza que tienen en su papá. Para los niños, su papá es el héroe. Para los niños, el papá y mamá son lo máximo. Y por ello le obedecen, por ese alto concepto que tienen de papá y mamá. Esa confianza que tienen en ellos. Traído a nuestra vida diaria, de acuerdo a la confianza que tengamos en nuestro Señor, así va a ser también, va a estar directamente ligada a nuestra obediencia. Entonces la pregunta es, ¿qué concepto tenemos? Alguien decía en estos días, como paréntesis, alguien decía en estos días de que una de las razones por las cuales hoy hay mucha irreverencia en las iglesias, y irreverencia de toda índole, es porque la gente, el pueblo cristiano, ha perdido la esencia del carácter de Dios. Es porque las iglesias se ha perdido el concepto propio bíblico de lo que es Dios. Entonces, si nosotros no tenemos una concepción bíblica clara de lo que es Dios, pues vamos a referirnos a Dios en una forma de camaradería, vamos a hablar de Dios en una forma no reverente. Me acuerdo en la iglesia en El Salvador, cuando yo estaba más joven, decía un letrero en el frente, decía, Dios está en su santo templo, guarde silencio delante de él. Y es un texto bíblico. Decía este hermano, hoy en día ese concepto de la santidad, de la reverencia ante Dios se ha perdido. Y por eso que ahora en las iglesias vemos, iglesias evangélicas, vemos de que se hacen hasta demasiados disparates en la iglesia, porque se piensa que de esa forma está agradando a Dios y se ha olvidado cuál es realmente el carácter santo y la reverencia que tenemos que tener a Dios. Se ha olvidado, se ha puesto de lado. Entonces es importante que nosotros tengamos un concepto claro de quién es Dios, porque en esa dimensión vamos a poder nosotros tener un compromiso más profundo con Él, basado en la obediencia y teniendo la confianza en Cristo. Ahora, ¿cómo podemos responder a la confianza del Señor? ¿Cómo podemos responder a la confianza del Señor? En la forma que hacemos las cosas, en la forma que nosotros reaccionamos ante diferentes situaciones. Eso va a demostrar mucho de qué tan grande o qué tan pequeña es la confianza que tenemos en el Señor. Si nosotros nos abrumamos con poco o con nada, estamos abrumados y afligidos, quiere decir que nuestra confianza en el Señor es bien débil. Entonces debemos de reforzar esa confianza en el Señor, saber de que tenemos un Dios todopoderoso, saber de que tenemos un Dios que se ocupa de todas las cosas, pequeñas o grandes, saber de que tenemos un Dios que se ocupa de nosotros y que tiene cuidado de nosotros. Eso va a demostrar en el nivel que nosotros reflejemos esa confianza, eso va a demostrar que nuestra confianza es grande o que es fuerte hacia Dios, hacia Jesús. Entonces, en las reacciones diarias va a quedar demostrado qué tan grande o qué tan pequeña es la confianza que tenemos en Él. ¿Qué importancia tiene el conocimiento de Dios para estar comprometidos con Él? Una pregunta bien clave. ¿Qué importancia tiene el conocimiento de Dios para estar comprometidos con Él? Pues es la base. En cuanto más conozcamos de Dios, eso va a provocar en nosotros un mayor compromiso con Él. Porque nos vamos a dar cuenta de que Dios es un Dios santo. Nos vamos a dar cuenta que Dios es un Dios celoso, dice su palabra.
nos vamos a dar cuenta de que Dios no quiere compartir su trono con nadie, que somos propiedad suya, que nos compró con precio, dice la palabra, con precio de sangre de su Hijo en la cruz del Calvario. Todas esas cosas del conocimiento, entre más conozcamos el carácter de Dios y sus atributos, más grande va a ser nuestro compromiso, porque vamos a decir, bueno, wow, este es un Dios que merece toda honra y toda gloria, un Dios que merece lo mejor de mí, un Dios que merece que le siga a pesar de. Ese es un Dios de amor que, aunque todo mundo me abandone, Dios siempre va a estar conmigo. Entonces, entre tú más conozcas a Dios, su carácter, sus atributos, así también va a ser de grande tu compromiso con Él. Pero si no le conoces, o si no le conozco, ¿qué compromiso voy a querer con Dios? Ninguno, ninguno. Entonces, volvemos a lo mismo. La palabra revela el carácter y sus atributos. Revela su voluntad para con nosotros. Entonces, la fuente es la Biblia. Tenemos que leer la palabra. Tenemos que empaparnos de la palabra. Yo sé que estas clases son buenas y son excelentes. Pero hermanos, son media hora nomás que estamos tú y yo conectados para ver la palabra. Pero ¿qué tal si tú en tu tiempo libre relees la porción que acabamos de leer al inicio de la clase? Marcos 10, del 17 al 23. Y ahí tú vas a sacar mayor provecho. Una pregunta más. ¿Cómo influye su amor por ti en tu compromiso a Él? Es lo que decía hace un momento. ¿Cómo influye su amor por ti en tu compromiso hacia Él? Pues tendría que influenciar mucho. Cuando tú sabes que alguien te ama, que alguien te respeta, que alguien se preocupa por ti, ¿qué tú haces? ¿No te importa? ¿Lo das por sentado? ¿No te impacta? ¿O tratas tú la manera de agradar a esa persona para compensar su amor hacia ti, para compensar su preocupación por ti, su cuidado por ti? Tú tratas de ser de una u otra forma recíproco, ¿sí? Entonces lo mismo con Dios. Cuando tú y yo nos damos cuenta de ese amor tan profundo que Dios nos tiene, que es su palabra, que no nos paga de acuerdo a nuestras rebeliones, sino de acuerdo a su amor y su misericordia, eso produce en nosotros, o tendría que producir en nosotros, un mayor compromiso hacia Él. Un mayor deseo de hacer su voluntad, de agradarle, de hacer lo que Él quiere que hagamos, para honra y gloria de su nombre y para beneficio nuestro. ¿Te das cuenta? Entonces todo redunda en conocer en una forma más profunda a Dios. Ahora yo te reto, hermano, haz la prueba. Son temas que se han tocado muchísimas veces, pero quizás no en esta forma tan sencilla y tan simple que lo estamos tocando en esta ocasión. Son porciones que tú ya habías leído, pero las preguntas que estamos haciendo en este momento son preguntas puramente prácticas, que nos hacen reflexionar, nos hacen sacar conclusiones que quizás anteriormente no habíamos sacado. Ahora, todos nosotros tenemos algún aspecto que nos falta. ¿Qué fue lo que le faltaba? ¿Qué le faltaba al joven rico? Bueno, vender lo que tenía, repartirlo a los pobres, porque eso va a demostrar realmente qué tan interesado estaba en seguir a Jesús. No era que haciendo eso él iba a obtener la vida eterna, no. El que hiciera eso iba a reflejar realmente qué había en su corazón, qué es lo que realmente Jesús sabía, pero quería que él se lo dijese, o quería que él lo demostrase por su propia cuenta. Ahora todos nosotros tenemos algo que nos falta. ¿Qué te falta a ti, hermano? Para realmente comprometerte de una vez y por todas con el Señor y honrarle, seguirle y hacer su voluntad. ¿Qué te falta? No me respondas. Responde tú allí en la tranquilidad de tu casa, de tu apartamento,
piensa, reflexiona, pídele a Dios, si no estás seguro, que te ilumine. Y que una de las cosas que tú te propongas hacer en el 2021, si es que el Señor no ha venido, tomar cartas en el asunto. Yo sé que el Señor te va a guiar. Y hermano, yo estoy seguro de que cuando regresemos nuevamente a reunirnos con congregación, la congregación de luz y verdad no va a ser la misma. Porque todo este tiempo ha sido un tiempo de enseñanza, ha sido un tiempo de evaluación. Y vamos a regresar, pienso yo, y así lo espero, con una visión diferente, con un deseo diferente de hacer las cosas no como yo pienso que son, sino como dice la palabra, sino como Dios dice a través de su palabra que hagamos. Eso es lo que Dios quiere. Para ir terminando, te pediría, hermano, que observa tu actitud. ¿Cuál es la actitud que Dios espera que nosotros tomemos con respecto al compromiso? Reflexiona en el carácter y en la obra de Dios en tu vida, y eso te va a ayudar también a tomar un compromiso serio con el Señor. Analiza tu nivel de compromiso. Repito, observa tu actitud. Reflexiona en el carácter y la obra de Dios a tu favor. Y analiza tu nivel de compromiso. Siempre es necesario hacer ajustes. Siempre es necesario que vayamos quitando de nosotros aquello que a Dios no le agrada, para que ese compromiso sea realmente lo que Él quiere que nosotros tengamos. Tenemos que conocer al Señor. Nuestro compromiso absoluto con el Señor es producto de nuestro compromiso de amor por Él. Nuestro Señor Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. John Wesley respondió así a la pregunta: ¿qué significa amar a Dios? Es deleitarse en Dios, es regocijarse en su voluntad, desear agradarle continuamente, buscar y encontrar nuestra felicidad en Él y tener sed día y noche por disfrutar más de Él. Eso fue lo que dijo John Wesley, que es lo que también el rey David expresaba. El rey David decía que él se deleitaba en la ley de Jehová. Él se deleitaba en hacer la voluntad de Jehová. Él se deleitaba en agradar a su Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que Dios despierte en nosotros a través de su palabra, por medio de la guianza del Espíritu Santo, ese deseo genuino de agradarle a Dios por el amor que Él ya mostró para con nosotros. Al reconocer la obra que Él hizo por nosotros y que nos deleitemos día y noche en hacer su voluntad y en agradarle a Él y a Él solamente. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Como siempre, es una bendición y un placer poder juntos estudiar la palabra. Y mi oración es de que estos 33 minutos, casi 34 minutos que hemos estado juntos, que no es mucho, sea solamente como la chispa que despierte en ustedes el deseo de ir y continuar por su cuenta estudiando y buscando de Dios cada día en su palabra, que es la única fuente de revelación que Dios nos ha dejado. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche buena, y acordemos que la Navidad no es de regalo, no es esto, no es lo otro, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan una linda noche buena, y mis deseos son de que el año 2021 sea mucho más fructífero que lo que ha sido el 2020. El 2020 ha tenido de todo, muchas sorpresas, pero sobre todo, nosotros como hijos de Dios nos hemos dado cuenta de que Dios ha estado al control. Dios ha estado al control, en el control de todo. El mundo no lo ve así, pero nosotros, tú y yo, hermano, que confiamos en el Señor, sabemos de que todo esto no ha tomado a Dios por sorpresa. Es y ha sido la voluntad suya. Nuestro trabajo es a través de la iluminación del Espíritu Santo, darnos cuenta qué es lo que Dios
ha querido que aprendamos en todo esto. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que el Señor les guarde y será hasta la próxima. Bendiciones.